Tema 11, contratos especiales de trabajo. Quiero comenzar señalando que existen ciertos tipos de contratos de trabajo que revisten características muy particulares. Puede ser por los sujetos que prestan los servicios o por la naturaleza misma del contrato. La diferenciación entre las diversas clases de trabajo y de relaciones de dependencia laboral ha forzado a la legislación a adoptar desde un eje o centro común varias orientaciones o especialidades. Por ejemplo, se tiene el trabajo marítimo, el trabajo de los aeronáuticos, el trabajo de los deportistas profesionales, el trabajo de los zafreros, el trabajo de quienes realizan una prestación de servicio solamente en una época del año, por ejemplo, en el trabajo de la cosecha de algodón, en Colombia y en otros países que son grandes productores de la cosecha del café, por ejemplo, ¿no? Entonces, comprende este tipo de contratos especiales a las relaciones laborales que no coinciden en forma exacta y específica con el típico contrato de trabajo en general que hemos venido viendo hasta ahora. Debido a la naturaleza de ciertos trabajos, se han fijado ciertas reglamentaciones especiales relativas a estos contratos diferentes, porque la naturaleza de la prestación de servicio es diferente. Por supuesto que cada contrato de trabajo tiene algunas particularidades, por lo múltiple de las industrias, porque hay diversas clases de trabajadores y pueden surgir tantos contratos especiales como distintas clases de trabajo que haya que realizar. Pero todos ellos constituyen contratos de trabajo, ¿no? Entonces, lo que ahora vamos a ver en este tema son justamente algunos tipos especiales de contrato de trabajo. Comencemos con el contrato de aprendizaje. Se trata de un contrato bilateral, desde luego, por el cual una parte se obliga a enseñar un oficio o un conjunto de labores, un conjunto de servicios a otra. Se trata de una manera práctica de enseñar en forma metódica, haciéndola trabajar durante determinado tiempo en su fábrica, taller, oficina, y en la otra parte se compromete a prestar ese trabajo con el fin de aprender el oficio para llegar a ser un trabajador calificado. A quien asume la obligación de enseñanza se denomina empleador maestro y quien está dispuesto a recibirla se llama aprendiz. La discusión en la doctrina sobre este tipo de contrato ha sido bastante amplia. Lo han calificado como un contrato especial, como una alocación de obra o como un contrato mixto, es decir, de trabajo en cuanto a los servicios a que se obliga el aprendiz y de locación de obra respecto de la obligación del empleador maestro a enseñar. También lo han llamado como contrato sui generis porque tiene una naturaleza muy especial y muy distinta a todos los demás, que no guarda relación con el contrato de trabajo en general. Existen diferencias, ciertamente, ¿no? En cuanto a la facultad de dirección del empleador, que en el contrato de aprendizaje se halla restringida, ya que solo puede emplear al aprendiz en trabajos relacionados a los fines de la enseñanza del oficio. Y en el trabajo que se encarga el aprendiz, lo que más interesa es su educación o formación y no los intereses empresariales. Dada esta especial naturaleza del contrato de aprendizaje, es necesaria una regulación separada. Entonces, como norma, los aprendices gozan de todos los derechos laborales y beneficios sociales que tiene un contrato de trabajo, además de las obligaciones, derechos y deberes especiales inherentes a este contrato de aprendizaje. Es decir, el empleador enseña y el aprendiz, pues, como su nombre lo dice, aprende. En la legislación boliviana, el artículo 28 de la Ley General del Trabajo define al contrato de aprendizaje como aquel en virtud del cual el empleador se obliga a enseñar de manera práctica, ya sea por sí mismo o a través de otra persona, un oficio o una industria utilizando el trabajo del que aprende con o sin retribución y por tiempo fijo, que no puede exceder de 2 años. Debe celebrarse por escrito. Y además, en ese contrato solo se presume la mutua prestación de servicios, porque el aprendiz también trabaja al mismo tiempo que está aprendiendo. Por otra parte, un contrato muy, muy especial es el trabajo de menores que merece una particular atención
no solo de nuestra legislación, a través de la Ley General del Trabajo y el Código del Niño, Niña y Adolescente, donde también se regula este trabajo, sino a nivel internacional en los convenios de la OIT. De lo que se trata aquí es de guardar una especial protección a los menores de edad en trabajo. ¿Por qué? Porque se trata de personas que no han terminado todavía su desarrollo físico ni emocional, todavía están aprendiendo, se están formando. Por ello es que el derecho laboral toma en cuenta la situación especial de los menores de edad, de modo que si bien puedan prestar servicios, no se deje de lado su minoridad, la protección que requieren y la vulnerabilidad que tienen, porque son menores, no pueden ser considerados como adultos. No han completado el pleno desarrollo físico, mental, moral y emocional, de modo que se debe proteger su salud y también se tiene que impedir que se abuse del trabajo de los menores. Entonces, existen medidas específicas que se han adoptado a favor del trabajo de los menores en el Código de la Niña, Niño y Adolescente. Recordemos que la edad mínima de trabajo en nuestro país es de 14 años. De 14 a 18, los padres o tutores deben dar su voluntad, deben dar su consentimiento para el trabajo de los menores. Se considera trabajo de adolescentes en régimen de dependencia laboral al desarrollado en actividades que se realizan por encargo de un empleador a cambio de una remuneración económica. Y aquí vale recordar el principio que habíamos visto en el anterior tema, que es un principio universal del derecho laboral: a igual trabajo, igual salario. Por tanto, la minoridad del trabajador no debe ser un motivo para disminuirle el salario si es que cumple con la misma responsabilidad y se esperan resultados. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta y recalcar es que esta edad mínima que establece nuestra normativa se ha realizado a través de todo un estudio. Y el Código del Niño, Niña y Adolescente decía que en forma excepcional el trabajo por cuenta propia, es decir, el trabajador menor que prestaba servicios para sí mismo, vendiendo, por ejemplo, en las calles o lavando los vidrios de los automóviles, de los vehículos, etcétera, se permitía que pueda hacer a partir de los 10 años por cuenta propia y 12 años por cuenta ajena, pero esto ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y digo yo felizmente, ¿por qué? Porque son menores que merecen toda la protección y se estaba yendo en contrarruta de lo que dispone la propia Constitución y también lo que disponen los convenios internacionales que protegen a los menores y a los adolescentes. Entonces, los menores que trabajan en Bolivia gozan de todos los derechos laborales y todos los beneficios sociales con especial protección. Por consiguiente, en cuanto a salarios y beneficios laborales, el salario para adolescentes tiene que ser de acuerdo a lo que se establece como mínimo el mínimo nacional. No existe una diferenciación entre adultos y menores para el salario mínimo nacional. Por un tiempo completo, por lo menos se tiene que pagar el mínimo nacional. Para fijar el monto y efectuar la cancelación, se procede de la misma manera que a un adulto que efectúa el mismo trabajo. Y los empleadores tienen que incorporar a los adolescentes trabajadores en todos los beneficios establecidos por la ley. Además, todo adolescente trabajador que sea trasladado de una localidad a otra para realizar cualquier tipo de trabajo necesita la autorización escrita de los padres o responsables. Esto es para proteger a los mismos menores adolescentes del tema que existe tanto hoy en día en nuestro país y en otros países, que es la trata y tráfico de personas. En cuanto al trabajo educativo, debemos mencionar que los programas sociales que tengan por base el trabajo educativo bajo responsabilidad de entidades gubernamentales o privadas tienen que otorgar la remuneración que corresponda a los que participen en este tipo de programas o de trabajo.
y brindarle todas las condiciones para que puedan ejercer esa actividad de manera regular. ¿Qué se entiende por trabajo educativo? Es aquella actividad laboral en la que las exigencias pedagógicas relativas al desarrollo personal y social del educando prevalecen sobre el aspecto productivo. Y la remuneración que se reciba por el trabajo efectuado o la participación en la venta de los productos de su trabajo no desvirtúa el carácter de educativo. Asimismo, tenemos que señalar que están prohibidos en el Código del Niño, Niña y Adolescente el desempeño de trabajos peligrosos, insalubres y atentatorios a la dignidad de los adolescentes. Por ejemplo, el transporte, carga y descarga de pesos desproporcionados a la capacidad física. Los trabajos que se realizan en canteras, subterráneos, a interior mina, en lugares que presentan mucho riesgo. La carga y descarga con el empleo de grúas, el trabajo como maquinistas o fogoneros, el fumigado con herbicidas, insecticidas o cualquier manejo de sustancias que perjudiquen su normal desarrollo físico o mental, etcétera. Todo eso está descartado y está prohibido. En cuanto a la jornada de trabajo de los menores, tienen un trabajo que no debe exceder las 8 horas diarias, pero tienen derecho a salir 2 horas a su centro educativo para su formación y esas 2 horas son remuneradas y no se tienen que compensar. A la semana, la jornada semanal es de 40 horas. Y la vacación la deben gozar en los mismos términos y escala que tienen todos los trabajadores adultos, es decir, la escala que ya conocemos y hemos estudiado. Pasemos al trabajo a domicilio, que es también una especial forma de trabajo. Es aquel que se realiza por una persona en su propio domicilio, por encargo y por cuenta de otra, que es el empleador, bajo cuya dependencia se encuentra por el aspecto salarial, aunque no exista vigilancia directa del empleador que caracteriza a las demás formas de trabajo. Entonces, ¿a quiénes se considera trabajadores a domicilio? A los que trabajan en forma aislada o formando un taller de familia en su propio domicilio, en su propia casa, a destajo por cuenta de un empleador, es decir, que le van a pagar por resultados. Recordemos que taller de familia es el que se forma por parientes a quien han reconocido como jefe de la misma y que habitualmente viven en esa casa. Por otro lado, los que trabajan en compañía o por cuenta de un empleador a partir de ganancia y en el domicilio de uno de ellos. Los que trabajan a jornal, tarea o a destajo en el domicilio del empleador. Pero no se considera trabajo a domicilio el que se realiza directamente para el público, porque ese no existe ningún tipo de dependencia. Otra forma muy importante para considerar dentro de los contratos especiales de trabajo es el trabajo asalariado del hogar. El trabajo asalariado del hogar es aquel que se realiza dentro de los hogares, dentro de las casas o domicilios particulares de las familias, atendiendo todo lo que implica limpieza, lavado de ropa, cocina, mantenimiento de la casa, etc. La ley 2450 de 9 de abril del 2003 es la que regula el contrato de trabajo asalariado del hogar, definiendo que el trabajo asalariado del hogar es aquel que se presta en menesteres propios del hogar, en forma continua, a un empleador o a una familia que habita bajo ese mismo techo. Están considerados en este sector quienes realizan trabajos de cocina, cuidado de niños, aseo, lavandería, asistencia, mantenimiento de la casa, etc. Entonces, este contrato puede ser verbal o escrito. Lo aconsejable siempre es que sea escrito, pero la norma dice que debe ser escrito cuando exceda un año. Y recuerden que según establece la Ley General del Trabajo, aplicable a este caso también, si no existe un contrato escrito, se presume que es por escrito a tiempo parcial o a tiempo o a plazo fijo, se considera que es por tiempo indefinido. Ahora bien, en cuanto a la jornada laboral, es diferente a los otros tipos de contrato, porque en el trabajo asalariado del hogar se considera esta
jornada. 10 horas de trabajo efectivo para los que habitan en el hogar donde prestan el servicio, es decir, lo que denominamos el trabajo a cama adentro. 8 horas diarias de trabajo efectivo para los que no habitan en el lugar donde prestan el servicio. Y el tiempo destinado a la alimentación, debemos tomar en cuenta, no se computa dentro de la jornada laboral. En cuanto a la jornada laboral de los menores que prestan servicios dentro del hogar, está señalado en el Código Niño, Niña y Adolescente. ¿De acuerdo? En cuanto a los derechos que tienen los y las trabajadoras asalariadas del hogar, son los mismos que se tienen dentro de todo tipo de contrato de trabajo. Las obligaciones también, pero con algunas puntualizaciones respecto, por ejemplo, del cuidado de los niños, de bebés o de personas adultas mayores. La vacación y la indemnización es exactamente la misma, de acuerdo a lo que señala la Ley General del Trabajo para todos los tipos de contrato de trabajo. Pero lo que sí quiero puntualizar es que en este tipo tan especial de trabajo se ha contemplado el caso de denuncias por abusos y acoso sexual a trabajadoras y también trabajadores asalariados del hogar, ¿no? La Brigada de Protección de la Mujer y Familia, tanto la policía, el Ministerio Público, pueden y deben recibir quejas y demandas de trabajadoras asalariadas del hogar respecto de todo este tipo de agresiones. Y tienen que seguir todo el trámite y el procedimiento a favor de las víctimas que hayan efectuado la denuncia. Desde luego, siempre con el principio de presunción de inocencia. Se tiene que probar, pero se tiene que hacer todo el procedimiento. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver algo interesante también, que es el trabajo de los deportistas profesionales. Existe un decreto específico, que es el 23570 de 1993, que establece que se hallan dentro de estos alcances de la Ley General del Trabajo los deportistas profesionales en cualquier rama del deporte. Y en este caso, el contrato de trabajo debe constar en forma escrita para que se reconozcan también ciertos derechos que tienen diferentes a los demás. En este tipo de contratos, la remuneración estipulada debe efectuarse en forma mensual y con derechos y beneficios establecidos por la legislación laboral, excepto, de acuerdo a la naturaleza especial del trabajo, el pago de las horas extras, porque no están sujetos a un horario determinado, ¿no? Además, no constituyen parte del salario de los deportistas profesionales las primas, premios y otras formas de gratificación y de estímulo que se les da, por ejemplo, cuando ganan un partido, de acuerdo a lo que se establezca entre los trabajadores y el club que los está contratando. Entonces, tienen derechos y obligaciones igual que los demás trabajadores, y la indemnización también es de la misma manera. Otra forma de trabajo muy interesante y especial es el trabajo aeronáutico civil comercial, el que se realiza en compañías aéreas. Está también regulada esta forma de trabajo en el decreto 9645 de 1971 y se designa como tripulación aeronáutica al conjunto de personas que realizan operaciones en una aeronave comercial. Puede ser de transporte de pasajeros o de carga, y puede ser en el ámbito aéreo de Bolivia o fuera de él, y se sujeta a las leyes y banderas del país y se subordina a los organismos nacionales y a las regulaciones que de ella emanan. La jornada de trabajo para este caso, por supuesto, que es muy diferente y está sujeta a las necesidades del servicio. Recordemos que los vuelos se realizan tanto de día como en horario nocturno. En los vuelos cuyos horarios excedan las 8 horas de tiempo efectivo de vuelo, la empresa está obligada a utilizar tripulaciones de reemplazo y el comandante del avión debe vigilar que los tripulantes gocen a bordo o en tierra de los descansos correspondientes. Es una forma muy interesante de trabajo, diferente a todas las demás. También tienen derecho a atención médica y en caso de accidentes, también los miembros de las tripulaciones médicas, de las tripulaciones aéreas que sufran lesiones o en el peor de los casos pierdan la vida, tienen que tener
derecho al pago de una indemnización equivalente por lo menos a 24 meses de sueldo completo. Es lo que está establecido de esa manera. Por otra parte, también tenemos el trabajo de la persona con discapacidad, que está también regulado en nuestra legislación a través de la Ley 223 del 2012, que se llama Ley General para Personas con Discapacidad, que tiene como fin garantizar a las personas con habilidades diferentes el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades con todas las personas. Esta ley establece el derecho al empleo de un trabajo digno y permanente de las personas con discapacidad. Y la ley 977 de septiembre del 2017 establece la inserción laboral obligatoria en el sector público del por lo menos el 4% de su personal de personas con discapacidad. Y también a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana les obliga a emplear al 4% de su personal respecto de la parte administrativa. En el sector privado, para todas las empresas o establecimientos privadas que desarrollen cualquier actividad en Bolivia, tienen la obligación de insertar a personas con capacidad o a quienes tienen a su cargo a personas con discapacidad en un porcentaje mínimo del 2%. Las instituciones del sector público pueden insertar laboralmente a través de invitación directa a personas con discapacidad. Y de igual manera, en el caso del padre, madre, cónyuge o tutores, pueden ser inclusive los hermanos que se encuentren a cargo de personas con discapacidad menores a 18 años. Además, se garantiza la inamovilidad de las personas con discapacidad y también de las personas que tienen a su cargo personas con discapacidad, siempre que no existan causales que justifiquen su desvinculación. Por ejemplo, una falta muy grave que tiene que ser sometida a un proceso administrativo interno. Los gobiernos municipales son los encargados al pago de un bono mensual para las personas con discapacidad. Ese bono, recordemos, en Bolivia está fijado en la suma de 250 bolivianos. Ahora bien, hemos llegado entonces a terminar este tema relativo a los contratos especiales de trabajo.